Esta noche en el sur de la frontera, familias inmigrantes en Los Ángeles denuncian intimidaciones por parte de ICE. Migrantes en frontera norte de México deciden regresar a su país. El envío de remesas a Guatemala se dispara en el primer mes de gobierno de Trump. Disminuyen cruces irregulares, pero aumenta violencia en frontera Texas-México. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a hablar de migración, contándoles que el Departamento de Seguridad Nacional lanzó una campaña publicitaria multimillonaria destinada a decirles a los inmigrantes indocumentados que no son bienvenidos en Estados Unidos, según la agencia. Y cito: si usted es un extranjero criminal que está considerando ingresar ilegalmente a Estados Unidos, ni siquiera lo piense. Así lo dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Si viene aquí y viola nuestras leyes, lo perseguiremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos. Esta serie de anuncios se emitirá en radio, televisión y medios digitales en varios países y también regiones de diferentes dialectos, y se lee, así se conoció en la declaración de la agencia, que los anuncios están hipersegmentados incluso a través de las redes sociales, mensajes de texto y medios digitales para llegar a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y a los inmigrantes potenciales a nivel internacional. Varios países latinoamericanos han recibido vuelos con deportados. México, por ejemplo, ha recibido más de 13,400 personas deportadas de Estados Unidos desde que Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero, según los datos del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y organizaciones de ayuda a inmigrantes en Estados Unidos denuncian engaños de falsos abogados. Se recomienda a los afectados verificar certificaciones y desconfiar de promesas demasiado buenas para ser ciertas. Organizaciones que defienden a migrantes en Estados Unidos alertan sobre presuntos casos de estafas contra indocumentados que estarían siendo cometidos por falsos abogados, quienes los engañan con promesas de resolver su situación migratoria. Expertos en el tema señalan que son muchas las modalidades que los estafadores usan para operar. Cuando le dan información a una persona incorrectamente, cuando viene un abogado de migración, un asesor migratorio, y le dice a la persona o le llenan los oídos: mira, ya llevas más de 10 años en Estados Unidos, podemos arreglar tu situación. Eso es completamente incorrecto. No puede suceder, no va a suceder. Posiblemente le pueden dar información de hacerle un proceso migratorio, pero solo le dan la mitad de la información. Información a medias. Cuando le dicen a una persona: mira, te va a salir un proceso migratorio porque tienes un cónyuge ciudadano, pero no le dicen en la otra parte que tal vez no puedan obtener un perdón porque tienen inelegibilidades que no tienen perdón en el momento. Hay otros tipos de estafas, como darle información a la persona o hacerle procesos migratorios que no tienen posibilidad de ser aprobados. ¿Por qué? Porque no hay manera de que lo puedan obtener ese beneficio por su condición de indocumentado dentro de Estados Unidos. También se debe estar pendiente ante señales que podrían alertar de potenciales casos de fraude migratorio. Si te dicen algo que es muy bueno para ser verdad, que tú llevas años esperando que te digan algo así, pero nunca te lo han dicho, no dejes que te llenen los oídos, porque eso puede llevar a que te estafen o te engañen. Si quieres que tú le adelantes de un solo $3,000, $4,000, $5,000 para comenzar un proceso, ten mucho cuidado, es una estafa, eso no lo vas a volver a ver. Podemos hacer preguntas sobre esa persona, podemos buscar en línea qué recomendaciones tiene esa persona y si te va a poder ayudar o no. Si has sido víctima de estafa, los expertos recomiendan denunciar para evitar que este tipo de hechos sigan ocurriendo. Si nosotros comenzamos a hablar de esos casos, a reportarlos, a denunciarlos, a hablar a las personas, a llegar a oficinas de ONGs en Estados Unidos que ayudan al inmigrante, reportar a estas personas, decirle: mire, no dejen que sus clientes vayan a estos lugares porque sí los pueden engañar. Podemos combatir esas estafas, esos engaños. Los estafadores en asuntos migratorios se llevan millones de dólares al año en procesos migratorios, para hacer procesos migratorios que no van a salir, que nunca
van a poder conseguir un beneficio para las personas a quienes ellos engañan. En estados como la Florida, las organizaciones impulsan una propuesta de ley que busca sancionar con severidad este tipo de fraudes y proteger a las víctimas que solo buscan regularizar su estatus migratorio. Este es un reporte de Fernando Morales. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Ernesto, qué gusto saludarte, aunque no con muy buenas noticias, y es que las familias de los inmigrantes en Los Ángeles están denunciando intimidaciones por parte de ICE. Buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarlos en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. Es momento de actualizar todos los pormenores de lo que está ocurriendo en ciudades santuario, como por ejemplo acá en Los Ángeles, California. Y es que decenas de familias inmigrantes han mostrado su preocupación a las acciones que está realizando ICE en los últimos días. Incluso ellos han cambiado su estilo de vida. Tal es el testimonio de una familia salvadoreña. Ya no salimos como antes, con esa libertad de salir a caminar, a comprar o a visitar a la familia. Los inmigrantes en Estados Unidos buscan mantener un perfil bajo. Incluso algunos de ellos intentan no salir a las calles para evitar caer en las redadas que ejecutan los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Y es que la política anti-inmigrante que impulsa la administración de Donald Trump los ha obligado a cambiar su estilo de vida. Ahora ya no salimos, ya como podemos ver, muchos negocios, muchas calles, ahorita los freeways, pues ya no es como antes, que todo lleno. Ahorita ha bajado bastante el salir de nuestras casas. Por la misma razón, con el miedo sabemos que salimos, pero no sabemos si podemos caer en una redada del ICE que ponen en las ciudades, más que todo en estas ciudades de que nosotros vemos mucha comunidad inmigrante, especialmente Los Ángeles, Banay, Reseda, aquí el este de Los Ángeles, sur centro, donde hay mucha comunidad de nosotros inmigrantes. El temor de ser capturado en sus lugares de trabajo también es latente. Se informa también sobre las redadas y sobre los puntos claves donde más o menos la comunidad, pero nosotros ya nuestros encargados del grupo del trabajo, pues ya nosotros informamos allí que sentimos miedo de ir a trabajar, y si vamos por la misma necesidad que nos obliga el pago de la renta, los biles, de canasta básica, toda nuestra familia, el mismo miedo, pues a veces se nos arriesgamos bastante a ir a trabajar. En respuesta a las crecientes amenazas de deportaciones, organizaciones comunitarias intensifican sus esfuerzos para apoyar a las comunidades donde hay un asentamiento de familias inmigrantes. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Con el tema de las deportaciones del presidente Donald Trump se ha generado mucha desinformación y esto ha generado pánico entre los migrantes. A un mes de la toma de posesión de Donald Trump, el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido un 90%. Este drástico descenso se atribuye a las estrictas políticas migratorias implementadas por la nueva administración, según el analista César Ríos. Anunció redadas masivas, levantar muros para los migrantes, de los cuales lo que tenemos ahora, a un mes de que ha pasado la administración, nos dice lo que ha reducido es un 90% el paso por la frontera. No hablamos todavía de deportaciones masivas. El impacto de estas medidas y desinformación ha provocado un temor generalizado en las comunidades migrantes de Estados Unidos, provocando, según el analista, que muchas personas ya no quieran asistir a trabajar o mandar sus hijos a la escuela. Este también atribuyó las deportaciones a intereses comerciales y políticos. Temor generalizado en Estados Unidos. Familias enteras, trabajadores migrantes en Estados Unidos con temor a salir de la calle, con temor de ir a trabajar, con temor a ir a la escuela. ¿Qué papel podemos jugar o qué papel están jugando
los medios de comunicación y las redes sociales para hacer más grande ese temor generalizado, este drama humano en Estados Unidos. Y a eso es que nos vamos a referir, porque ha habido una campaña de terror que lo que hay más en este momento es ese drama humano y no las persecuciones directas de búsqueda de trabajadores migrantes para su deportación. Las órdenes de deportación le dan capacidad al gobierno de Estados Unidos de hacer unas deportaciones selectivas. Estas deportaciones selectivas están vinculados con intereses comerciales e intereses políticos. Entre los países que están siendo más afectados por las deportaciones masivas se encuentra Venezuela, México, Honduras y Colombia. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Activistas pro migrante también llaman a que se pueda atender a las cientos de familias que se han visto afectadas a consecuencia de las acciones y redadas que realizan las autoridades de ICE en diferentes puntos de este país. Y es que la pronta atención en ayuda psicológica también debe ser necesaria, y es que muchos de ellos están sufriendo acoso, discriminación y xenofobia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no está solo en su cruzada anti-inmigrante, sino también está convirtiendo a estas personas en un enemigo, lo que ha llevado a incrementar los casos de xenofobia y racismo. La sociedad estadounidense suele estar necesitada de tener un enemigo, algo contra lo que se lucha. El terrorismo, la criminalidad, las drogas, siempre están en lucha contra algo. Y Donald Trump ha vendido esta idea que ha sido comprada desafortunadamente por el Partido Republicano con muy poca oposición del Partido Demócrata, de que la migración, y en particular la migración irregular, representan una amenaza, un riesgo, un peligro, y de allí todas las medidas que se están tomando. Este es un discurso que solo genera xenofobia y solo genera racismo, y es crítico entender que detrás del proyecto político de Donald Trump hay un proyecto de supremacía blanca también. Lo más preocupante son los casos de separación de familias de inmigrantes, que van en aumento. Definitivamente esa es una política que no debe establecerse y que además constituye una violación de derechos humanos. La protección de la familia es un derecho humano fundamental establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mientras tanto, algunos sectores en Estados Unidos están intensificando las acciones para proteger a los inmigrantes de estas duras medidas. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y Costa Rica ya sirve de puente de migrantes deportados por Estados Unidos. Se trata de personas originarias de países del centro de Asia y de la India. El vuelo llegó a eso de las 4:45 p.m. procedente de San Diego, California. Se trata de un vuelo charter con 135 migrantes, de los cuales 65 son niños. Además vienen 2 mujeres embarazadas y un adulto mayor. Una vez en posición, comenzaron a abordar los buses. Estas 3 unidades se encargaron de llevarlos hasta el centro de atención de migrantes en la zona sur. Nos vamos a acompañar de las instituciones estatales y de esa manera vamos a proceder a hacer el traslado de las personas al CATEM Sur, que queda en Corredores. ¿Cuánto tiempo estarán acá en Costa Rica esas personas? Hay una resolución que emitió la Dirección de Migración hasta por 30 días. En esos 30 días Costa Rica se compromete a hacer los retornos voluntarios a cada uno de los países de origen. Los migrantes son de distintas nacionalidades del centro de Asia. Llegaron 9 de Afganistán, 17 de Armenia, 6 de Azerbaiyán, 26 de China, 8 de Georgia, 2 de Ghana, 5 de Irán, 3 de Kazajistán, 4 de Jordania, 8 de Rusia, 10 de Turquía, 30 de Uzbekistán y 7 de Vietnam. Según el director de Migración, la mayoría tienen la intención de devolverse voluntariamente a sus países. ¿Qué pasará con aquellos que no quieran hacerlo de manera voluntaria? Bueno, tenemos información de que prácticamente la totalidad va a ir a sus países de origen. Sin embargo, si existiera la posibilidad de una solicitud,
se atenderá oportunamente con los departamentos técnicos que maneja la dirección. Sin embargo, el escenario podría ser diferente. Por ejemplo, en Panamá, solo 170 de 300 migrantes deportados accedieron voluntariamente a regresar a su país de origen. Las demás personas fueron enviadas a un refugio en la selva del Darién. De los 135 personas que se han dado en la lista, la mitad son menores de edad, sin antecedentes penales. Eso podría ser parte de lo que se conversó con el secretario Rubio por parte del gobierno, de lo cual no hemos tenido acceso a esa conversación privada, pero podríamos suponer que por el perfil algunos podrían tener la condición de refugiados o asilados en Costa Rica y que posteriormente los demás sean trasladados al centro que existe en Panamá. Estas personas estarán aisladas en el Centro de Atención para Migrantes en la zona sur mientras son devueltos a sus países. La Defensoría de los Habitantes cuida que se respeten sus derechos. Inspección en el CATEM, que está ubicado en la zona sur, para verificar las condiciones actuales que tiene el establecimiento, ¿verdad? Actualmente tiene un gran flujo de personas migrantes que vienen vamos a decirlo, en ruta del norte hacia el sur, procurando retornar a sus países de origen. El día de hoy lo que está haciendo es verificar las condiciones de las personas que llegan de estas otras nacionalidades, con algunas barreras de idioma, especialmente hay una preocupación por un grupo aparentemente importante, personas menores de edad, que son más de 60, ¿verdad? Que podrían ser, si bien algunas personas acompañadas por sus familiares. Migración desconoce si llegará un segundo vuelo con más migrantes en los próximos días, pero la probabilidad es alta, ya que faltan 65 migrantes por llegar. Sumar esfuerzos también es importante para hacerle frente a esta dura realidad que se está viviendo acá en los Estados Unidos en cuanto a las políticas migratorias. Es por eso que activistas pro migrante están realizando talleres informativos para este sector y que conozcan cuáles son sus derechos. Ante el temor de las masivas deportaciones de inmigrantes que ha prometido Donald Trump en Estados Unidos, grupos comunitarios han iniciado con talleres informativos. Con esto se busca que los inmigrantes conozcan sus derechos y puedan hacerle frente a posibles escenarios difíciles si son sorprendidos por las autoridades de ICE. Estamos trayendo a nuestra comunidad los recursos y conocimientos que tienen organizaciones como Carecen. Entre ellos es de que conozcan sus derechos para que en un dado caso que el Departamento de Inmigración, cualquier oficial los detenga, ellos tienen el conocimiento de los derechos básicos que ellos tienen, que es como mantenerse callados, no abrir la puerta, no contestar más preguntas de las que ellos pueden dar. Y la comunidad, aparte que tiene miedo, no queremos que vivan aterrorizados, porque ese estrés se la pasan a los niños, y los niños son los que deberían de tener una vida segura, una vida plena, gozando de lo que es su niñez, en vez de estar estresados por la condición legal de los padres. Además, lamentan el poco profesionalismo que han tenido los agentes de ICE al vestirse de civiles para capturar a los inmigrantes. Sumado a eso, entrar a propiedades sin una previa autorización de un juez. Sí, por eso hemos dicho a nuestra comunidad, ¿verdad?, que tenemos que ser los ojos de todos y estar mirando personas que en realidad parezcan sospechosas y que sean sospechosas, especialmente en la manera que se visten y en la manera que nos observan. Y cuando nosotros estamos mirando que estas personas están observando este grupo, ponernos con los ojos bien abiertos para mandar ese mensaje a nuestra comunidad. Y aquí están estos sospechosos y creemos que son de la migra. A esta labor también se han sumado gobiernos locales, como por ejemplo en Los Ángeles, donde se ha habilitado una línea telefónica para cualquier emergencia o eventualidad que puedan presentar las familias inmigrantes. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Algunos de los migrantes varados en la frontera norte de México han decidido volver a sus países ante las restricciones fronterizas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Algunos migrantes varados en la frontera norte de México han decidido regresar voluntariamente a su país de origen, tras la cancelación de CBP One y por no ver factible el pedir asilo en Estados Unidos. Le doy gracias a mi Dios porque me permitió estar aquí 5 meses, que para mí valió oro. Digamos que bien y alegre, pues, porque si bien es cierto, queríamos lograr este triunfo, digamos.
bueno, hemos aprendido una bonita experiencia. Este grupo de 50 personas con sus pocas pertenencias en maletas y mochilas, pero llenos de esperanzas, de volver a abrazar a sus seres queridos, salen de Reynosa para dirigirse a la frontera sur de México y ahí emprender su camino a casa. Estamos trabajando con la OIM, ellos están trabajando juntamente con nosotros, los albergues, para retorno voluntario. Algunos estuvieron esperando su cita CBP One hasta por 10 meses y a otros les fueron canceladas, pero también saben que no se debe cruzar ilegalmente la frontera, ya que hay serias consecuencias por hacerlo. Recordamos que la primera vez conlleva su primer castigo, después segundo y después ya estamos viendo de penalización más fuerte, ¿verdad? En este caso puede ser tiempo en cárcel, porque recordemos, ingresar a Estados Unidos de manera ilegal es un delito federal. De acuerdo con una publicación en redes sociales de Michael Banks, jefe de la patrulla fronteriza, hay informes verificados que confirman una nueva tendencia. Los migrantes eligen regresar a casa en lugar de continuar hacia el norte debido al aumento de la seguridad fronteriza. Ahorita vamos con la numeración de 400 personas. Le pido a Dios es que me lleve con bien hasta mi país y que me ayude a esforzarme más. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Bueno, es parte de los detalles. En nuestras próximas emisiones también les estaremos actualizando lo que está sucediendo en la frontera sur, los cambios que día a día se están realizando a las políticas migratorias, los vuelos de deportación que continúan hacia algunos países de América Latina y también aquellas acciones que se están realizando desde las diferentes dependencias de este país para poderle hacer frente a la dura realidad de la migración irregular. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora en el sur de la frontera le damos la bienvenida a David Enríquez. Él es un salvadoreño que fue retornado y esta es su historia. Qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche. Para ustedes, a sus órdenes, con sus preguntas, licenciada Rosana Webb. Bueno, primero conocer un poco de su historia. ¿Hace cuánto tiempo emprendió el viaje a los Estados Unidos? ¿Qué lo motivó? Mi problema del viaje a los Estados Unidos en búsqueda del sueño americano se antecede al problema estructural que arrastramos después de los acuerdos de paz y la falta de oportunidades de seguridad social, seguridad laboral, seguridad en todos los órdenes y la falta de espacios. Sin embargo, allá por el 92 salimos de la guerra y pasamos hasta el 2002 y yo sigo en búsqueda de esos espacios bajo los regímenes de inseguridad y de confrontación de la Guerra Fría y silenciosa. David, me comenta que no fue una, ni dos, ni tres veces las que intentó llegar de manera irregular a los Estados Unidos. No, fueron 13 veces. 13 veces, dentro de las cuales me conozco todas las rutas, desde Tapachula, Tonalá, Chiapas, hasta llegar a Piedras Negras, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Tijuana, Mexicali, La Rumorosa, Broadwell, sí, y todas las que existen. ¿Qué fue lo más difícil, bueno, además de intentarlo tantas veces, ¿no? De ver, digamos, un sueño frustrado, qué fue lo más difícil en estas diferentes rutas? Para hacer conciencia también con la gente que nos está viendo que no es un camino fácil. No, lo más difícil, entre otras cosas, fue estar al borde de la muerte, allá en la mira de los grupos sediciosos que en este momento están
en la mira, porque no somos mojados, sino que somos peregrinos, ¿verdad? Allá en la frontera de Tijuana o en Nogales, donde están los carteles de las líneas, o en Ciudad Juárez, en todas esas fronteras donde yo conozco, y anduve y donde cruzaba, como cruzarse por su casa, porque no habían estas restricciones, ni cámaras ocultas, ni habían restricciones de los grupos de narcotraficantes, de personas que se dedican al rapto para ocuparlos a los migrantes de burros de carga para hacer el tráfico de personas y de otras cosas. ¿Qué fue lo más desgarrador que vio usted que pasó, por ejemplo, alguna mujer o las niñas? Lo más desgarrador, entre otras cosas, fue haber sido interceptado por la migración mexicana, allá por La Galera, entre Tonalá y Pijijiapa, allá, y que en una medianoche llegue la migra mexicana y empiece a alumbrar a todos los integrantes del vagón de la bestia del Ferro Sur. ¿Usó usted la famosa bestia? Sí, era nuestro viaje, nuestro pasaje gratis. Era nuestro boleto de transporte sin necesidad de pasaje. Lo agarrábamos primero desde Tapachula, después desde Tonalá y por último hasta allá por adelante de Pijijiapa. Imagino vio historias de secuestros, violaciones, asesinatos, mutilaciones, en este caso con la bestia. Muchos compatriotas hondureños y salvadoreños quedaron en el camino al haber sido aventados por no llevar la cuota o la renta. Y usted, como salvadoreño retornado, ¿por qué cree que siguen dándose las caravanas a pesar de estas políticas tan duras del presidente Trump, en el que prácticamente la frontera está sellada hasta para los niños? Por la falta de voluntad de los gobiernos, no digo de nuestro gobierno. El presidente Nayib, yo siento sí que está haciendo esfuerzos porque nos está dando proyectos de reinserción, en donde salimos beneficiados con un proyecto de movilidad laboral que se está llevando adelante. Yo soy testigo de ello. Y proyectos de reinserción en los cuales previenen a la migración. Andamos en las escuelas con INSAMI, desarrollando la concientización y los riesgos de la migración y el hecho de irse como joven o como muchacha o como caballero o como muchacha para ser víctima de la trata de blancas. Aquí en El Salvador, por lo menos en alguna gran manera se hace gran esfuerzo con organizaciones como INSAMI, con Cancillería, con OIM, que nos da a nosotros recursos para poder emprender. Pienso que la gente al llegar a la chácara, cuando yo llegué y que me dieron mis pupusitas y mi cola champán, necesita que el gobierno le dé un poco más de atención y abra más espacios a la elevada cantidad de jóvenes que necesitan que se les dé el seguimiento, como lo da INSAMI. Cuando yo vine, que venía con una úlcera varicosa después de estar 2 años preso en una cárcel. Eso justamente quería que nos contara. Llega a Estados Unidos y ¿cómo es que es deportado? Soy deportado después de haber sido apresado por el condado, quien está de acuerdo con las autoridades migratorias para pasarme de una cárcel del estado, del condado o estatal y me pasa a migración. ¿Cuánto tiempo estuvo? 23 meses a la espera de una resolución o de una visa temporal para 2 años por efecto de estar casado con una ciudadana americana de color blanco y tener una hija de 13, 14 años, pero que por haberme encontrado un documento no válido o una mica chueca me imputan un delito federal. Considera el fiscal y dice que la orden ejecutiva es de que no se me dé el alivio que mi esposa pide. Ahí sufre esa herida. Ahí en el recinto de Otay Mesa Detention Center se dan una y mil violaciones a los derechos humanos
llegan las organizaciones de al otro lado, llegan a verme los derechos humanos y llega el cónsul salvadoreño, pues digo en el 2019, pero nada pudo hacer porque no estaban todavía los gobiernos muy interesados en poder ayudar a los salvadoreños. No había un gobierno salvadoreño como hoy que nos diera la atención que hoy sí se nos da. Es deportado. ¿Cómo es llegar a El Salvador? ¿Después de cuántos años vivió en Estados Unidos? Viví casi 20 años en varias facetas. Otra vida. Otra vida. Todo es diferente, las calles, los centros comerciales. Sí. ¿Cómo se da ese proceso? Llegué un día 17 de julio, llegué ahí al aeropuerto de Comalapa, encadenado del estómago, encadenado de las manos, de los pies. Llega a El Salvador y ¿cómo es la vida de David Enríquez? ¿Cómo empieza de nuevo? Llegué como a la Plaza Roja de Rusia, de Moscú, sin familia, sin amparo. Llegué al Katia Miranda, allá al hospicio que está por la 23 calle Poniente, me quedo ahí 15 días. Al no tener mamá ni papá por efecto de la guerra civil que enfrentamos en el tiempo de la guerra, y solo tener un hermano que por estar en Santana perdemos secuencias sin familia, y empiezo a buscar amistades, a buscar a algunas personas que me conocían y me dan el alivio, me dan el amparo, sin familia, porque la familia a veces se pierde uno el amparo, la confianza, el cariño, el consuelo de ser un vago, ¿verdad? Se da todo tipo de sesgo con el ilegal, con el mojado, con el ¿Cree deportado. que hay discriminación? La discriminación es real, yo la viví. La viví por mucho tiempo, cuando ya empecé a ver a más de alguna familia y me estuvo viendo de menos. ¿Cómo llega Insami a su vida? Porque yo sé que Insami como instituto ha hecho un trabajo para que su historia sea historia de éxito, ¿no? Exacto. Llego a Insami buscando el CNR, un amigo que conocía desde muy atrás, desde antes. Encontré a Insami en la 41 Avenida Norte. Me la puso Dios por arte de la bendición de Dios. Encontré a Insami. Entro a Insami y encuentro al doctor Moza y a la licenciada Gloria del Mar, quienes me entrevistan, y el licenciado Salvador Carrillo. Pero es el doctor Moza el que me atiende, y me atiende mi herida, mi úlcera varicosa, con pseudomonas, porque me había caído de una segunda planta allá en el centro de detención. Por cuestiones de tiempo, ¿cómo emprende? ¿Cómo sale adelante? ¿Cómo aprende a valerse por sí mismo? ¿Cómo llega ahí? Bueno, interesante. Por medio de Insami conozco a la licenciada Katy Calderón de Cancillería, y luego me contacta con el licenciado Granados, que ahora está en una sede diplomática, y me alientan, y con el licenciado Guillermo me dan el aval, me dan la atención, me llaman a Cancillería, voy a la entrevista y empezamos a conocernos y a identificarnos, y luego entro a un proyecto de reinserción por medio de una educación de una atención psicológica por la pérdida de identidad y de concientización psicológica. ¿Y qué desarrolló en los talleres? En los talleres desarrollé poder conocerme a mí mismo y poder volver a reparar y a reencontrarme y a encontrar mis virtudes y aptitudes y valores, y a poder a recopilar mis conocimientos. Pero veo también que trajo acá al set de Al Sur de la Frontera productos. Llegamos a la planta de la Sherwin-Williams, una planta como que San Salvador de grande. Y ahí hay departamentos de pintura, de viniles, de químicos, desinfectantes, ambientales, y me puse a trabajar ahí, a hacer de todo, de chalán. Ahí aprendió. Ahí aprendí a hacer, a poder formular los ¿Usted químicos. los vende aquí? Sí,
Sí. Estoy en un programa de emprendedores de Cancillería y en un programa de emprendedores de EINAVE, porque soy excombatiente, y en un proyecto de emprendedores de Fosofamilia. ¿Cómo podemos encontrar estos productos en las redes sociales? Como el David de los Aromas. El David de los Aromas es una marca que ya está siendo registrada por el SRS y que ya está bajo control del Ministerio de Hacienda. Sí. Ya declaro y ahorita estamos en los trámites de integrarnos a los esquemas de control del DICOM. Y a pesar de todas las adversidades que vivió, pues es una historia de un retornado de éxito. ¿Qué mensaje le podría dar a esos salvadoreños que todavía se sienten que han retornado y que falta, que todavía no encuentran su camino, y a los que quieren ir a Estados Unidos? Decirles, no, es peligroso, no vale la pena ir de manera indocumentada. Es altamente riesgoso tomar una decisión de tomar el sueño americano por las vías irregulares o por las vías de mojado. Arriesgado, porque ya te están esperando las hordas asesinas de los grupos de la línea que te están queriendo captar para entregarte con otros grupos y irte manejando hasta llegar a la frontera y pedir dinero por ti. Entonces es mejor buscar lugares como Insami, que está en la 41 Avenida Norte, donde se les da atención integral. A mí me han dado atención integral, me han dado cursos de reencontrarme, que lo mejor es buscar las vías regulares por medio de OIM y por medio de Cancillería, que por medio de su portal de USA Empleos nos da la oportunidad de poder buscar un empleador que nos dé la oportunidad aprendiendo el inglés, ¿verdad? Le agradecemos mucho por su tiempo, esperamos que se logre regularizar ya la situación con su esposa que está en Estados Unidos y que aquí en El Salvador le vaya muy bien. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Es muy fina de su parte. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Nosotros, como ya les decía, el Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI por años ha acompañado a cientos de retornados en su proceso de reinserción en la vida laboral en El Salvador, y tenemos una nota para conocer un poquito más sobre eso. 14.986 salvadoreños fueron deportados de diferentes países en el 2024, de acuerdo con datos revelados por la Organización Internacional para las Migraciones. La mayoría de compatriotas provenían de Estados Unidos, nación que tiene protocolos específicos para la deportación de indocumentados que sean encontrados en la frontera o dentro del territorio. Las personas que no han cometido ninguna felonía según la ley de los Estados Unidos, que son capturados casi en la línea migratoria, en la frontera, son deportados de forma expedita. Las personas que ya están dentro de Estados Unidos y que tienen algún tipo de acción migratoria que ha ejercido por la inmigración de Estados Unidos, eso dependerá si tienen que cumplir alguna forma, alguna condena, o además también estas personas, si han andado huyendo por cuestión del tipo de inmigración ilegal, también así es la condena que se les puede dar. Una vez capturados, deberán someterse al sistema de justicia a la espera de la resolución de su caso. Son llevadas a recintos donde los tienen bajo resguardo de ICE, y hasta que un juez migratorio determine cuándo es que va a ser liberado, en ese momento es deportado o llevado a su país de origen. En el caso de El Salvador, a nuestro país. Al llegar a El Salvador, los retornados también deben seguir un proceso al momento de su ingreso. Quienes tengan cuentas pendientes con la ley deberán someterse al sistema de justicia. Al llegar acá, no entran ni tan siquiera al aeropuerto, sino que los llevan en unos buses especialmente para ellos. Llegan a la GAMI, que es la Gerencia de Atención al Migrante. Les dan una bienvenida, les dan un refrigerio, les dan una charla de bienvenida, y además después de eso pasan a un cauter de identificación. Luego pasan al cauter de la PNC, donde son identificados también los que tienen problemas con la ley. A ellos tienen que
pagar, por decir, si van a tener una condena o resolver su cuestión jurídica. Posteriormente pasan con los diferentes organismos, los cuales les brindan algún tipo de atención, les brindan algún tipo de kit, ya sea de higiene, ropa, y luego son derivados a un programa que se llama Bienvenido a Casa, que es un programa que se da a través de las ventanillas del Estado, que realmente es un sistema de derivación para los diferentes organismos estatales que ofrecen algún tipo de servicio. INSAMI es una de las instituciones que brinda acompañamiento a los retornados a través de una atención integral en diferentes áreas. La primera ayuda que nosotros damos es la atención de primeros auxilios psicológicos, atención psicológica, atención médica con una clínica especializada. También el mismo programa atiende a las poblaciones en tránsito, donde el mismo protocolo de atención que le damos a nuestros retornados, les damos a ellos. El Instituto Salvadoreño del Migrante también promueve la búsqueda de oportunidades de reinserción social para quienes fueron deportados, como espacios para desarrollar emprendimientos y certificar sus competencias laborales. Este es un reporte de Fernando Morales. Y así vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Gracias por continuar con nosotros. En 2 vuelos, uno comercial y militar, llegaron alrededor de 200 migrantes deportados de Estados Unidos al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Autoridades destacan que durante la semana serían un total de 5 vuelos recibidos. Las deportaciones no paran y cada semana seguirán llegando al país cientos de migrantes con sus sueños rotos, tras no lograr el objetivo de ser un sustento para su familia. Al aeropuerto Ramón Villeda Morales llegaron unos 58 hondureños más desde Estados Unidos, distribuidos en 2 vuelos, uno charter con 114 personas y un vuelo militar con otros 44. Nuestros connacionales al aterrizar hay un bus que los lleva al centro, que el centro está dentro de esta misma área del aeropuerto. Dentro del aeropuerto, luego en el centro se les brinda atención psicológica, atención médica, alimentación, vestuario, kit de higiene, hospedaje en caso de que sea requerido, transporte hasta su lugar de origen, se les hace su control migratorio, se les hace su verificación por parte del RNP y ahí mismo in situ se les otorga el beneficio por parte de la Sedesol y la Red Solidaria. Una de las deportadas, María Linda Suazo, con su voz quebrantada y lágrimas en sus ojos, nos narra su experiencia de su terrible retorno a Honduras. Ya no vuelvo. ¿Ya no vuelve? No. ¿Eso por qué decidió irse? Porque mi hija me mandó a traerme para yo estar con ellos. Y yo quería estar con ellos, pero no me pude. Que no vayan, muy peligroso. Otro deportado recomendó a la población hondureña no salir del país, ya que las normas estadounidenses están más rigurosas. No les recomiendo que se vayan para allá porque están agarrando a todos, hay muchos, está el ejército en las fronteras, hay mucha tecnología, drones, sensores en la frontera que detectan cuando una persona entra y lamentablemente todos están cayendo, no hay cero tolerancia para los inmigrantes, al que agarran lo deportan rápido. A pesar de que el gobierno ha reiterado su compromiso de generar empleo y mejorar la economía para reducir la migración, especialistas dudan de la efectividad de los programas por ser insostenible a largo plazo y porque muchos hondureños siguen viendo la posibilidad de irse del país como la única opción para salir adelante, pese a que esta semana está programada la llegada de 4 vuelos charter adicionales.
Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cristina Escobar. El director de la Casa del Migrante mostró su reacción a la reducción de ayuda para apoyar a los indocumentados. El director de la Casa del Migrante indicó que se han visto limitados en el personal dentro de sus casas por la suspensión de fondos de ayudas internacionales por parte de los Estados Unidos. En este momento que todos sabemos de crisis, se puede llamar así, por todo lo que está pasando con el gobierno de Estados Unidos, fondos de UNICEF, entre otros de OIM, han sido congelados. Entonces hay muchos espacios de Casas del Migrante que yo no coordino solo esta casa, sino hay muchas otras que nos hemos quedado sin recurso humano dentro de las casas. Entonces estamos en toda la disponibilidad de poder apoyar, pero también solicitamos a la vicepresidenta apoyo para poder brindar una atención integral a guatemaltecos y no guatemaltecos, deportados o personas en tránsito, que es nuestro trabajo. ¿Cuál es la capacidad que actualmente tiene esta casa para albergar tanto a deportados como a migrantes en tránsito? Esta casa tiene una capacidad, cuando digo capacidad estamos hablando de habitaciones con literas que son comunitarias o compartidas para 80 personas, sean niños o mujeres o grupos mixtos. La Casa del Migrante de los Misioneros Escalabrinianos ha recibido en lo que va del año 683 migrantes deportados y de tránsito. Un migrante nos comparte su experiencia al ser deportado. Fue una redada. Sí, fue una redada del labor ahí donde estamos. Hace como 15 días. Hace 15 días, el compatriota Andrés, oriundo de Huehuetenango, señaló que en un operativo acabaría con 8 años de estadía en territorio estadounidense, sin contar que fue un golpe muy duro, pues dejó a su esposa e hijos. Bueno, por mí me siento triste separarme de mi familia, pues, pero ya no puede uno hacer nada. Como cuando se aplicó la ley eso, entonces no puede uno hacer nada y... Sin embargo, el temor continúa y el riesgo de deportación se eleva. Porque, como le digo, ahorita cuando están intentando cruzar, meterse a Estados Unidos y lo arrestan y lo encierran un buen tiempo, entonces eso está duro y a veces cuando uno le habla a ellos como que ellos no le entienden nada, entonces no es preferible para viajar ahorita en este momento. Y las organizaciones criminales han modificado sus modus operandi durante las 3 primeras semanas del gobierno de Trump, mientras ha tenido lugar una reducción generalizada de cruces irregulares. Una reducción de los cruces irregulares ha reportado el gobierno federal y corrobora el Departamento de Seguridad Pública de Texas, atribuyéndolo a un aumento del pie de fuerza en la zona. Los cruces son bien mínimos, como este mes eran como 30. Tenemos muchos ejércitos que están aquí. Vienen más, muchos soldados en el otro lado de México ahorita, en la frontera, aquí en el río. Reducción que ha llegado hasta el 85% en un día, comparado con las cifras del mismo periodo del año anterior. Pero los cruces siguen y la demografía ha cambiado. En el sector aéreo más tuvimos bajo un 16%, que como quiera eso sí los ayuda, pero lo que estamos viendo aquí, que aquí en Laredo siguen cruzando gente que realmente tiene historia criminal. Destaca que a muchos de ellos se les ha denegado su solicitud de asilo por carecer de pruebas que demuestren un miedo creíble. Al verse amenazado el contrabando migratorio, autoridades han percibido cambios en la operación criminal. Las organizaciones criminales se están poniendo un poco más violentos. Los drones lo están utilizando obviamente para ver las nuevas locaciones que estamos trabajando con otras agencias, especialmente las agencias federales. Otra cosa que estamos viendo es que las casas de seguridad han aumentado porque ya es un poco más difícil para que ellos puedan mover a esta gente más hacia el norte. Las casas de seguridad son sitios de transición en los que el cártel deja a migrantes tras el cruce. Según autoridades, en ocasiones son los mismos migrantes quienes llaman por auxilio, reportando haber sufrido abandono y maltrato. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Vamos a la pausa. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual?
Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. El envío de remesas a Guatemala se dispara en el primer mes del gobierno de Trump. El Banco de Guatemala publicó su reporte sobre ingreso de remesas correspondiente a enero 2025, en el que se señaló un ingreso de 1.817.6 millones de dólares, una cifra nunca antes registrada en enero de años anteriores. En enero 2024, el ingreso fue de 1.468 millones. Esto representa un alza del 24% comparado con los 2 meses. Si se hace una evaluación de los últimos 5 años, esta ha sido la tendencia. Enero 2021 reportó 906.8 millones de dólares en concepto de remesas. Mientras tanto, en 2022 fueron 1.180.7 millones. En enero 2023 fueron 1.386.5 millones, mientras que en enero 2024 fueron 1.468 millones. Asimismo, en enero recién pasado fueron 1.817.6 millones de dólares. Para este año, el Banguat tiene una proyección de ingreso total en concepto de remesas de 22.801 millones de dólares y en 2024 se cerró con 21.510 millones. El ingreso promedio diario en enero por remesas fue de más de 58 millones. Y según datos del Banco de Guatemala, en 2024 Guatemala alcanzó un nuevo récord en ingresos de remesas familiares, sumando un total de 21.510 millones de dólares. Con este monto, las remesas representaron cerca del 19.6% del Producto Interno Bruto. Este flujo de dinero permite a muchas familias cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y salud. Y el Banco de Guatemala registra que 2,1 millones de guatemaltecos envían remesas desde Estados Unidos a 1.7 millones de hogares, con un impacto indirecto en unas 7 millones de personas. Este fenómeno no solo repercute a los individuos directamente deportados, sino que repercute también en la estructura social, económica y emocional de las familias en Guatemala, marcando su vida de manera significativa. Las remesas representan una parte importante del Producto Interno Bruto guatemalteco y son el sustento principal de miles de familias, especialmente en comunidades rurales, donde las oportunidades económicas son limitadas. Las remesas familiares han alcanzado una importancia muy grande en la economía nacional por el volumen que tienen. El año pasado ingresaron al país 21.000 millones de dólares por concepto de remesas familiares. Esto es casi equivalente al 20% de la producción total del país. La forma como esto se inyecta a la economía es a través del consumo que realizan los hogares con estos recursos que reciben de las remesas en cada mes. Y así es como esto se inyecta a la economía y propicia un mayor ritmo de la actividad económica. Cuando un miembro de la familia es deportado, no solo se pierde el ingreso mensual, sino también la posibilidad de generar un ahorro a largo plazo. Sí, definitivamente será un impacto severo en las familias que tengan casos de retornados, sobre todo si son procesos de reciente migración, porque dejarán de contar con este ingreso y si acaso todavía hay deudas por los servicios que da el Coyote, definitivamente los hogares tendrán que ver de qué otra manera logran cubrir esas deudas en caso las tengan. Así es que lamentablemente es un escenario que sí puede ocurrir, ya sea porque haya una deportación masiva o bien que se dificulte mucho más la entrada a los Estados Unidos y el riesgo que se corre será mucho mayor, sin duda. Así es que las familias tendrán que analizar esto más a fondo y determinar si conviene seguir con tanto ímpetu esa aventura de la migración a Estados Unidos. Y las remesas son un reflejo también del mercado laboral de los inmigrantes. Sin embargo, las remesas familiares también están atadas a un factor muy importante y es la tasa de empleo, y en este caso les estoy presentando la tasa de desempleo hispano.
nos vimos muy afectados por la pandemia, sin embargo, ahora ya estamos también en niveles muy estables y muy cercanos a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, también hay otras variables socioeconómicas que nos dicen mucho, y es respecto a cómo está la demografía hispana en Estados Unidos. En este sentido, se espera que en términos generacionales, al menos tendremos un mediano, nos atrevemos a decir un largo plazo, en que tendremos este flujo de remesas bastante estables. Incluso cerramos el año muy positivo, y lo que se cree, ¿verdad?, es de que muchas personas empiezan a enviar sus flujos de dinero hacia Guatemala, en este caso, pero pues es una situación que no vemos tanto riesgo realmente en el tema del flujo de remesas que Guatemala recibe. Así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta el próximo domingo.